Qué hermoso día para recibir un milagro de parte de Dios. Ten fe en Dios, ten fe en su palabra y en las promesas que Dios te ha dado. No permitas que las circunstancias o las situaciones te impidan a creer. Tú mantente en fe, tú mantén el nivel de fe, mantén tu fe firme en Dios, sabiendo de que Dios te va a responder favorablemente, sabiendo de que Dios va a traer el milagro sobre tu vida y sobre tu familia también. Vamos en el nombre del Señor. No bajes los brazos en la fe, al contrario, afírmate y sigue creyendo hasta ver la bendición de Dios sobre tu vida. Bueno, sobre eso voy a seguir hablándote en la conexión de hoy, sobre la fe. Ya te hablé en la conexión anterior y quiero seguir un poco más hablándote de la fe que tienes que tener con respecto a Dios. Pero antes de seguir con esta palabra, quiero animarte a que puedas invitar a alguien, decirle a alguien que ya estamos conectados, estamos aquí en vivo para compartir una palabra que bendiga su vida, que bendiga la vida de cada uno. Así que avísale, sea un familiar, sea una amistad, un ser querido, avísale para que ellos también puedan recibir la bendición de Dios. O si lo tienes cerca, entonces que pueda estar ahí contigo para recibir la palabra de bendición. Avísale a todos los contactos de tu teléfono o de tus redes sociales para que ellos también puedan recibir lo que Dios tiene para ellos. Dios tiene una palabra que puede cambiar el corazón de cada uno de ellos. Y no solamente el corazón de ellos, sino la familia entera. Así que cuando tú compartes la conexión, estás compartiendo la vida, estás compartiendo un cambio de vida, estás compartiendo la salvación, la sanidad, la liberación, el poder de Dios. Así que hazlo en este momento. Deja que otros también puedan recibir lo bueno de Dios. También te quiero motivar a que puedas enviar tu petición de oración. Si quieres que estemos orando por algo en específico, envía la petición y estaremos en la iglesia entrando en una oración en acuerdo por tu necesidad para que veas el milagro. O si tienes un testimonio, algo que Dios ya te respondió, has visto la mano de Dios, habías enviado tu petición pero Dios te contestó. Bueno, entonces, así como has compartido tu petición, comparte ahora tu testimonio, la bendición recibida, para que de esa manera nosotros nos alegremos porque Dios te ha respondido, pero otros al compartir tu testimonio, otros también se puedan fortalecer en la fe, afirmar en la fe para seguir creyendo de que Dios hace milagros. Te animo a que envíes tu petición o tu testimonio en este momento para poder nosotros recibirlo. Bueno, ahora sí, si has compartido esta conexión con alguien, le avisaste a alguien, ya estamos listos, entonces te leo el versículo que utilicé la otra vez también en la conexión anterior. Dice en 2 Corintios capítulo 13, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Bueno, te dije la otra vez que la palabra de Dios nos enseña a examinarnos, a hacernos un examen para que sepamos en qué nivel está nuestra fe, en qué condición está nuestra fe. Bueno, nosotros tenemos que hacer ese examen todos los días, en todo tiempo, en todo momento, para ver en qué condición estamos nuestra fe, porque nuestra fe es atacada todo el tiempo. En todo momento nuestra fe es atacada, en todo momento nuestra fe es golpeada con situaciones, con circunstancias, con conflictos, y todo eso va a tratar de aminorar tu fe. Por eso todos los días tienes que ver en qué nivel está mi fe.
a ver si después de haber enfrentado una situación, un conflicto, un problema que ha venido sobre mi vida, ahora mantengo la fe, estoy fuerte en la fe. Bueno, tienes que hacer ese examen para que de esa manera puedas siempre estar atento a que tu nivel de fe siempre pueda estar conectado con Dios y creyéndole a Dios. Entonces, tienes que tener esa fe que te mantiene en conexión con las promesas y con la palabra de Dios. La fe es lo que te conecta a Dios y te mantiene bajo el poder y la bendición de Dios. Bueno, dice la palabra de Dios, te lo leí la otra vez, que la fe es imposible sin fe agradar a Dios. La fe es lo que agrada a Dios. Ahora, ¿de dónde saco la fe que agrada a Dios? Bueno, ya Dios la dio. Dios te dio la medida de fe. La Biblia dice que Dios nos dio a todos una medida de fe. Y esa medida de fe está dentro nuestro y depende cómo la activamos, esa fe va a actuar a través nuestro. Si lees la palabra de Dios, vas a encontrar que la palabra dice que la fe es por el oír. Quiere decir que la fe se activa por el oír. La fe que está dentro tuyo comienza a ser. La fe se activa por el oír. Entonces quiere decir que es muy importante qué es lo que oyes, porque lo que oyes es lo que va a activar tu fe correcta o incorrectamente. Si tú escuchas la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios va a hacer que tu fe se direccione a Dios, se active para creerle a Dios. Pero si tú te la pasas escuchando mensajes de temor o noticias de temor, noticias de miedo, de enfermedad, entonces esa palabra va a activar tu fe incorrectamente y la va a activar para el miedo, para el temor, para la enfermedad, para lo incorrecto. Porque la fe se activa con la palabra escuchada, lo vimos en la palabra de Dios. La fe es por el oír. Bueno, depende de lo que oyes, es lo que va a hacer que tu fe se active o se direccione hacia un lugar o hacia el otro. Entonces, llénate de la palabra de Dios, llénate de la palabra de fe, llénate de la palabra que va a activar tu fe para agradar a Dios. Vamos, decláralo ahí en tu casa, decláralo ahí en tu hogar. Yo tengo la fe que agrada a Dios. Tengo la fe que agrada a Dios. Escríbelo en el chat. Tengo la fe que agrada a Dios. Esa es la fe que tienes que tener, esa es la fe que tienes que mantener en tu vida. Esa es la fe que tienes que desarrollar en tu vida, la fe que agrada a Dios. No permitas que ninguna otra palabra se meta en tu vida y direccione tu fe incorrectamente. Al contrario, direcciona tu fe con la palabra de Dios hacia lo que Dios tiene para tu vida. Deja que tu fe se base en Dios, se direccione a Dios, porque de ahí vienen los milagros, de ahí viene la liberación, de ahí viene la sanidad, de ahí va a venir la victoria familiar, ahí se va a manifestar lo bueno sobre tu vida. Bueno, es muy importante entonces, dijimos que podamos hacer un examen de nuestra vida a ver en qué nivel está nuestra fe. Una de las cosas que va a demostrar que tu fe está firme y está fuerte es cuando tu vida está completamente en paz en medio de la adversidad. Cuando tu vida se mantiene en paz en medio de la adversidad. Eso va a ser una señal de que tu fe está firme, de que tu fe está fuerte. Bueno, sabes la palabra de Dios en Lucas 8, puedes encontrar la historia cuando Jesús y los discípulos, dice la Biblia, que entraron en una barca y comenzaron a navegar. Y cuando estaban navegando, Jesús se fue a dormir. Y mientras estaba durmiendo, dice la palabra de Dios, que se desató una tormenta fuertísima, tanto que los vientos eran fuertes y las olas comenzaban a hacer que entre el agua dentro de la barca. Entonces, cuando los discípulos vieron eso, se aterrorizaron y tuvieron hasta miedo de morir y fueron corriendo a buscarlo a Jesús. Y cuando llegaron a Jesús ahí en la barca, dice la palabra de Dios esto, y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos.
que perecemos, le dice. Bueno, la cuestión que aquí vemos dos actitudes o dos manifestaciones de fe diferentes. Acá lo vemos a Jesús que estaba durmiendo en medio de la tormenta. Jesús estaba durmiendo, estaba tranquilo. Y también vemos a los discípulos que estaban aterrorizados. Jesús no se despertó por causa de la tormenta. Jesús se despertó por causa de los gritos de miedo, de temor de los discípulos. Si hubiera sido por Jesús, hubiera seguido durmiendo, hubiera seguido tranquilo, porque él estaba confiado, él tenía su fe firme. Él había dicho antes de subir a la barca, pasemos del otro lado. Bueno, esa fue la palabra de fe, pasemos del otro lado. Sabía que iban a pasar. Por él, Jesús estaba tranquilo y estaba durmiendo, no necesitaba ni despertarse, ni siquiera por la tormenta. Pero los discípulos estaban aterrorizados. ¿Por qué? Porque los discípulos comenzaron a basar su fe de acuerdo a lo que estaban viendo y a lo que estaba sucediendo. Veían las olas, veían los vientos, veían el agua, veían la barca que se movía toda. Entonces eso activó la fe en la manera incorrecta. Comenzaron a escuchar lo que estaban viendo. Porque eso pasa también. No solamente lo que escuchas en las palabras que escuchas, sino también lo que vas viendo te va hablando. Lo que vas viendo, las cosas que vas viendo a tu alrededor, si son adversas, si son contrarias, esas cosas te van hablando. Cuando miras las cuentas, cuando miras las deudas, cuando miras la enfermedad, cuando miras los conflictos, todo eso te va hablando y te va diciendo de esto no sale, de esto no sale. Bueno, los discípulos vieron la tormenta y comenzaron a creer que se morían, porque ese fue el mensaje que le llevaron a Jesús. Conforme a lo que comenzaron a creer, es lo que comenzaron a hablar. Y lo despertaron a Jesús, le dijeron, nos morimos. Nos morimos. Esa es la manera que fueron activando ellos la fe. Pero Jesús estaba tranquilo. Bueno, es muy importante cómo activas tu fe en medio de la adversidad, cómo se activa tu fe en medio del conflicto, porque ese va a ser un examen para tu vida, para saber cuán fuerte, cuán floja está tu fe o cuán débil está tu fe. Si en medio de la adversidad, si en medio del conflicto comienzas a tener temor, comienzas a tener miedo, comienzas a desesperarte, comienzas a entrar en ansiedad. Bueno, eso te está mostrando que hay falta de fe en tu vida, y por causa de falta de fe o tu fe débil, estás entonces con falta de paz. No hay paz en tu vida. Pero cuando en medio de la adversidad, en medio del conflicto, en medio del problema, tienes paz, tienes tranquilidad, entonces eso te está marcando que estás firme en la fe. Tienes que mantener tu fe firme en medio de los conflictos, en medio de los problemas, en medio de la adversidad. Decláralo bien fuerte. Mi fe está firme en Dios. Mi fe está firme en Dios. Decláralo ahí en el chat. Escríbelo en el chat. Mi fe está firme en Dios. Es interesante que Jesús cuando se despierta, dice que Él detiene la tormenta. Reprende el mar, reprende los vientos y todo se calma. Pero también le llama la atención a los discípulos. Pero no le llama la atención, no le dice, ¿por qué no se durmieron conmigo? ¿O por qué no detuvieron la tormenta? No le dice eso. Jesús no le llama la atención por no detener la tormenta. Jesús le dice más adelante, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Dónde está la fe de ustedes? Porque lo único que tenían que haber hecho es activar la fe. Y activar la fe no quiere decir que ellos tenían que detener la tormenta. No, podrían haber tenido fe para pasar la tormenta como la tenía Jesús. Que a Jesús no le molestaba la tormenta. No tenía problema con el problema. No tenía problema con la tormenta. Él estaba en fe y sabía que iba a llegar al otro lado. Bueno, eso es lo que quería de sus discípulos y eso es lo que Dios quiere de ti también. Quizás no tengas fe, quizás tú no tengas la fe, el nivel de fe para detener las tormentas, pero quizás tengas la fe para soportar la tormenta, para pasar por en medio de la tormenta. Quizás no tienes la fe para correr el problema, pero tienes la fe para pasar por en medio del problema.
Bueno, son diferentes niveles de fe y tú puedes ir creciendo en la fe porque la palabra de Dios nos enseña que la fe puede ir desarrollándose. La fe, mientras tú vas creyendo en la palabra de Dios, más tu fe se va desarrollando en tu vida. La fe que Dios pone en tu vida es la misma para todos, pero el asunto que la fortaleces o la desarrollas más cuando más vas escuchando la palabra. Entonces, quizás hoy no tienes fe para quitar los problemas de tu vida, pero tienes la fe para soportar el problema, para soportar la adversidad y para soportar el conflicto. Verás a otros que quizás hacen que los problemas desaparezcan. Bueno, pero tú no te tienes que desesperar y tratar de tener la misma fe que tienen los demás. Tú lo que tienes que tener es la fe firme en Dios y saber que tu nivel de fe está fuerte en el Señor. No importa cuál es el nivel de fe que tenga, lo importante es que el nivel de fe que tenga lo tenga fuerte en Dios. Y sepas que cada vez que pases un examen de fe, cada vez que pases un examen de fe, tu fe se va a fortalecer y tu fe cada vez va a ser más fuerte y vas a avanzar y vas a salir adelante y vas a tener la victoria en el nombre del Señor. Algunos tienen fe para pagar su alquiler de la casa y otros tienen fe para comprarse la casa. Bueno, ¿cuál es el problema? Ninguno. Simplemente tienes que tener la fe en Dios y mantenerla firme y saber que aquello que estás creyendo, le estás creyendo a Dios para actuar, te va a salir bien, lo vas a alcanzar, lo vas a recibir, lo vas a hacer. El día de mañana tu fe crecerá y tendrás la capacidad para avanzar un nivel más en aquello que quieres lograr en la vida. Vamos en el nombre del Señor. Mantente en fe en medio de la adversidad. Mantén tu fe en medio del conflicto. Mantén tu fe en medio del problema, de la situación que estás viviendo. Tienes que tener una fe fuerte, una fe firme. Es muy importante tener la fe en Dios. La fe te va a llevar a activarte, a moverte de acuerdo a lo que estás creyendo. Una cosa es creer y otra cosa es tener fe. Tú puedes creer que la palabra de Dios es verdad, pero sin embargo quizás no te animas a activar en fe aquello que estás creyendo. Tú sabes que Dios sana, tú sabes que Dios libera, tú sabes que Dios prospera, tú sabes que Dios bendice, pero no te animas a activar la fe en aquello que estás creyendo. Tú puedes creer que toda la palabra de Dios es verdad, pero sin embargo, si no la activas en tu vida a través de la fe, ¿de qué te sirve? Es muy importante que actives tu fe y la actives correctamente. Lo que crees, comienza a activarlo en fe. Si crees que Dios es poderoso para hacer un milagro en tu vida, entonces activa tu fe, direcciona tu fe hacia tu milagro, hacia tu bendición, hacia tu victoria. Vamos en el nombre del Señor. Agárrate fuerte de la palabra de Dios. Activa tu fe, que esa fe que le agrada a Dios, y prepárate para ver milagro tras milagro en tu vida. La respuesta de Dios, la victoria sobre tu casa, la bendición en tu economía. Créele a Dios por tu casa, créele a Dios por tus muebles, créele a Dios por tu trabajo, créele a Dios por tu negocio, créele a Dios por aquello que necesitas para tu familia o para tu hogar, créele a Dios por la sanidad, por la victoria, por el avance, por todas las cosas. Cuando más te llenas de la palabra de Dios, más convicción va a haber en tu vida, más convicción va a haber en tu vida de que el milagro viene. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No estoy esperando algo para ver, bueno, si viene, viene, y si no viene, no viene. No, tengo certeza de lo que estoy esperando. Tengo convicción de lo que no veo. Es la fe, la convicción de lo que no se ve. En lo natural no se ve, pero la fe ya me está mostrando, me está diciendo de que esto viene y me está mostrando que está listo y preparado para que lo reciba. Te animo a mantener tu fe firme. Te animo a que tu fe no la uses incorrectamente. No te llenes de palabra de miedo, palabra de temor. Si las noticias que recibes a través de los noticieros o de algún otro programa o de algunas otras cosas o de las cosas que lees te hacen mal, entonces es tiempo de dejar de escucharla. Si no tienes la capacidad para filtrar lo que escuchas,
entonces quiere decir que tienes que parar con eso que vas escuchando. Tienes a alguien que todo el tiempo te está hablando de enfermedad, de dolor, de desastre, de destrucción, es tiempo de cortar esas conversaciones. O si te vas conectando a través de las redes sociales con gente que lo único que hace es inflar tu incredulidad, es tiempo de cambiar de contactos en tu vida y comenzar a contactarte con personas de fe. Te felicito que estás conectado en este momento para recibir una palabra de fe, pero muy importante que esto que estás escuchando lo actives en fe. Esta es una palabra que tú la puedes creer, pero es importante que la actives en fe. Dios ya te dio la medida de fe. ¿Cómo estás utilizando esa medida de fe? ¿Correcta o incorrectamente? ¿Para alcanzar tu milagro o para tener miedo de lo que va a venir por delante? Te animo a activar tu fe de la manera que le agrade a Dios. Y cuando a Dios le agrada tu fe, prepárate porque Él lo hace todo. Lo imposible lo hace posible. Oramos en el nombre del Señor. Quiero orar primero por aquellos que necesitan aceptar a Jesús como su Salvador, porque todo arranca de ahí, todo esto arranca de ahí, en Jesús. Sin Jesús no hay fe, no hay confianza, no hay milagros, no hay victoria, no hay absolutamente nada. Pero cuando tú crees en la palabra que nos enseña, la palabra de salvación que nos enseña la Biblia, de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por ti y por mí, que dio su vida para que nuestros pecados sean perdonados, murió para que nosotros vivamos, resucitó para que nosotros tengamos nueva vida y podamos tener la fe en nuestro Padre Celestial y vivir en su palabra. ¿Quieres esto en ti? ¿Quieres esto en tu vida? Haz esta oración conmigo, repite esta oración conmigo en este momento. Señor Jesús, en este momento yo te acepto como Señor y Salvador de mi vida. Perdona mis pecados, limpia mi corazón y ven a vivir dentro mío. Bendice mi vida, bendice mi casa, bendice mi familia y ayúdame a serte fiel todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración desde ahora, eres hijo, hija de Dios. Y vas a comenzar a experimentar el amor, la bondad, el cariño de Dios en tu vida. Vas a darte cuenta que Dios está contigo siempre y te va a ayudar en todas las cosas. Baja la aplicación de la Biblia en tu teléfono o en el aparato electrónico que tengas para que puedas leer la Biblia, leer los Evangelios, la vida de Jesús. Si aceptaste a Jesús como tu Salvador, coméntanos, compártelo con nosotros para que nos alegremos contigo. Lo puedes hacer en privado, lo puedes hacer a través del WhatsApp de CLS Lima, Perú, CLS Miami, pero hazlo. Bueno, quiero orar por todos en este momento, por todos para que la fe se afirme, para que la fe esté fuerte en Dios, en la palabra de Dios. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está conectada. Oro por cada persona que ha recibido tu palabra. Oro por cada persona que la fe, Señor, se le ha activado ahí adentro. Oro por cada uno que ahora se está basando en tu palabra para creer por tu milagro. Dios mío, obra con poder en cada uno. Que los temores se vayan, que los miedos se vayan, que la desconfianza se vaya, que todo aquello que ha paralizado su vida se quiebre en el nombre del Señor y comiencen a desarrollarse en fe. Comience, Señor, a creerte en ti, que todo temor a la enfermedad, al conflicto económico, al perder el trabajo, el negocio, Señor, se vaya de sus vidas y se establezca una fe fuerte y firme, una fe, Señor, que en medio de la adversidad siguen confiando en ti y creyendo en ti. Más allá de que el problema se vaya o el problema se quede, que mantengan la fe, Señor, y traspasen los problemas si es necesario hasta alcanzar, Señor, la victoria, hasta alcanzar el destino, hasta alcanzar lo que tú le has prometido. Dios mío, cada hombre, cada mujer se mantengan en fe, fuera la incredulidad, fuera la duda,
fuera todo lo que ha golpeado tu vida para comenzar a dejar de confiar en Dios y de este momento en adelante tengas un cambio en tu alma, en tu mente, en tu espíritu y la fe se establezca y creas por lo imposible, que se hace posible en el nombre del Señor. Dios es poderoso para hacerlo, pero necesita que tu fe se direccione a Él, que tu fe le agrade a Él. Vamos en el nombre del Señor, llénate de fe, llénate de la palabra de Dios y la palabra de Dios va a ir activando fe en cada área de tu vida, en tu alma, en tu mente, en tus emociones, en tus sentimientos, en tus actividades, fe para manifestarla en tu trabajo, fe para manifestarlo en tu negocio, en tus estudios, fe para manifestarlo en tu familia, en lo que haces, en lo que proyecta, en lo que desarrolla, para que te vaya bien en el nombre del Señor. Dios está contigo. Donde hay fe, ahí está Dios. Y donde está Dios, ahí está el milagro para hacer lo imposible posible. Créelo en el nombre del Señor. Recibe tu milagro, recibe tu sanidad, enfermedad fuera, cáncer fuera, tumores malignos, benignos fuera en el nombre del Señor, todo problema en el estómago, el corazón, los pulmones, la vesícula, los riñones, todo conflicto fuera, toda enfermedad fuera y venga sanidad completa en los huesos, en la piel, en los oídos, la garganta, la boca, la dentadura, los ojos, venga sanidad completa. Declaro la victoria en tu vida y en tu alma. Fuera la amargura, fuera la tristeza, fuera la depresión y los pensamientos de muerte. Todo espíritu destructivo fuera. Reprendo todo espíritu del diablo. Reprendo todo espíritu de hechicería y de brujería, de ocultismo fuera. Ser libre en el nombre del Señor. Se desate la victoria financiera. Se desate la bendición económica. Sea libre de tus deudas. Venga el trabajo que está necesitando. Se abran puertas para desarrollar tu negocio. Y se manifieste la victoria en todo lo que haces. Lo creo, lo declaro, lo confieso sobre tu vida. Victoria para tu familia. Unidad en tu matrimonio. Bendiciones sobre tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lo creo y lo declaro sobre tu vida y sobre tu familia. Grandes victorias y grandes bendiciones. Mantén tu fe firme. Llénate de la palabra de Dios y afirma tu fe en el Señor. Y esa palabra direccionará tu fe correctamente para agradar a Dios y recibir tu milagro. Bueno, si tienes una petición, envíala. Si tienes un testimonio, cuéntanos para también saber nosotros lo bueno que has recibido de parte de Dios. ¿Quieres sembrar en la iglesia? ¿Quieres sembrar en nuestro ministerio? Bueno, lo puedes hacer con todo tu corazón. Hazlo sin temor, no lo dudes. No permitas que otro pensamiento te quite el deseo de dar o la intención de dar. Hazlo en el nombre del Señor. Si estás en Perú, puedes sembrar en nuestra iglesia que está en Lima, Perú. Puedes conectarte o escribir al WhatsApp de CLS Lima, Perú, y ahí te van a indicar y te van a direccionar de cómo hacerlo. Si lo quieres hacer aquí en los Estados Unidos, en nuestra iglesia de Miami, lo puedes hacer a través de las diferentes aplicaciones, Zelle, Cash App, PayPal o por correo regular. Puedes enviar tu donación, tu ofrenda, tu siembra o tu diezmo, lo que Dios te esté guiando en este momento. Gracias a aquellos que lo hacen. Gracias a cada sembrador y cada sembradora que nos respalda en todo tiempo. Gracias a cada uno que siempre está pensando primero en el reino de Dios. Que Dios te bendiga y te prospere abundantemente. Te animo a entrar también en nuestra cuenta de YouTube, Cristo la Solución Miami. Cristo la Solución Miami, donde disfrutarás de muchos mensajes que van a bendecir tu vida. Pero si no, todavía no te has suscrito, entonces te animo a que te puedas suscribir. Suscríbete para respaldar nuestro ministerio. Nos va a ser de mucha bendición. Así que entra en Cristo la Solución Miami en YouTube. Y por último, te recuerdo que seguimos con las conexiones los miércoles y los viernes
a las 12 del mediodía. Y los domingos ahora tenemos la reunión presencial a las 11 de la mañana aquí en Miami. Si estás aquí en Miami, acércate para compartir con nosotros la reunión presencial. 11 de la mañana, hora de Miami. Pero aquellos que no están en Miami o que no se pueden acercar, pueden recibir la palabra a través de las redes sociales. 11:45 de la mañana AM. Nos estaremos conectando para compartir el mensaje y la palabra. Bueno, te saluda el pastor José Luis Díaz. Que la bendición de Dios esté sobre tu vida, sobre tu casa y sobre toda tu familia. Bendecido.